¿Qué tal, Pati? Buen día, buenas tardes a todos ustedes. Estamos transmitiendo directamente desde Mundo Holístico en nuestro programa de biomagnetismo para todos. Pati Jiménez Hered, bienvenida. Hola, muchas ¿Qué tal? gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Buenas noches para los que están viendo el programa. El programa en la noche. Me da mucho gusto trabajar contigo en este tema que a veces nos costaba trabajo entrar porque nuestra parte científica como que quería imponerse, pero en realidad es científico. Es algo muy importante desde el punto de vista de lo que hacemos en biomagnetismo. El hecho de aplicar imanes, pero a veces de usar el testeo, como que la gente no lo cree, piensa que es algo que es como de fuera de este mundo. Sí, así es. Pues a mí me sigue gustando muchísimo lo que hacemos. También me sigue gustando muchísimo que en el tema del biomagnetismo no le encontramos fin, porque en cada ocasión, en cada pregunta que nos hacen nuestros alumnos o que te hacen llegar, pues nos lleva a seguir estudiando, aunque pensemos o creamos que ya teníamos esa información. Lo que me gusta muchísimo es que todo lo hemos ido encontrando y que todo tiene precisamente una base científica. Claro, y eso es bien importante desde Rupert Sheldrake, que ya hablábamos de hace varios años, Sí. de lo que es que él encuentra, que es la comunicación en el campo mórfico o morfogenético, y cómo se ha ido validando este concepto hasta la actualidad. Claro, científicamente aún no lo comprueban tal cual, pero ahí están las teorías son claras y contundentes, y es muy importante, y que son teorías que muchos científicos han validado aceptando su veracidad. Y que modifican finalmente todo ese bagaje de conocimiento que va acumulando el hombre y que va encontrando una explicación, como diríamos también, en base a otros conceptos que no dejan, no porque no sean científicos, pues no dejan de ser acertados y valiosos. Sí, mira, muchas de las cosas que hay en la actualidad son reales, aunque científicamente la ciencia se ha quedado atorada atrás, porque para validar algo científicamente se requieren 5 años cuando menos de investigación, se requieren muchos millones de dólares. Así ¿Y quién va a invertir tantos millones de dólares en validar, por ejemplo, la telepatía? Y cada vez que nosotros hacemos una sesión, una aplicación con uno de nuestros consultantes, incluso para nosotros mismos, estamos precisamente validando muchos conceptos, le estamos dando ese valor científico porque observamos los resultados que muchas veces son mucho mejores o que tienen mayores posibilidades de lo que nosotros mismos podíamos haber esperado. Hasta los más sorprendidos somos nosotros mismos. En la ciencia, por ejemplo, en Cuba se acepta ya la acupuntura, igual que en México, se acepta el suyok, se aceptan el magnetismo se acepta, y se aceptan muchas técnicas, porque ellos lo validan de la siguiente manera, viendo los resultados. Así como lo acabamos de ver, por ejemplo, en lo que es la programación neurolingüística. La ciencia nos habla de resultados. Nosotros podemos ver a través de los resultados que es impactante que la ciencia lo haga eso. Te dice Albert Einstein, ante la evidencia empírica, la ciencia tiene que ponerse a estudiar. Y en ese caso, pero la ciencia, ¿quién es? Yo la verdad, Pati, yo me gusta investigar, buscar información, pero yo no soy científico, ¿sí? Yo estudié geografía, en el área de geografía médica, pero yo no puedo considerarme como un científico. Me puedo considerar un investigador. Yo investigo, busco información, y sobre todo, ¿qué hago? No soy un investigador teórico, lo aplico. Al aplicarlo, vemos los resultados, y lo decía uno de los científicos cubanos que vino a México, Eloy Hernández: pónganse a hacer, hagan un análisis y un conteo de resultados. Si los resultados son suficientes, digamos, y eso se puede validar científicamente. Por eso entonces la telepatía nos dicen, es muy importante, sobre todo cuando hacemos el testeo, y sobre todo más aún el testeo a distancia. Así es.
Pues si nos hablaran de estos temas, quizás por creencias o por precisamente el fondo o la base de nuestro conocimiento y aprendizaje, pues habría personas que dirían eso ni existe, pero eso lo vamos comprobando pues precisamente a cada momento y en todo lo que estamos haciendo en relación al biomagnetismo. Dice, es la transmisión del pensamiento a distancia sin tecnología de por medio que propicie dicha comunicación. Claro, si tú y yo tenemos un celular y nos estamos hablando, está interviniendo la tecnología y a eso no le podemos llamar telepatía. Pero si yo estoy con mi mamá y me hace señas, se me queda viendo, por supuesto que entiendo lo que me quiere decir. Y ahí sí sería la aplicación de ese término, de ese concepto. Dice, es una especie de comunicación inalámbrica entre dos cerebros humanos. Fíjate que me gustaría pensar, más que entre dos cerebros humanos, entre las células. Sí. Una comunicación intracelular que es bien interesante, porque inclusive el cerebro humano, yo no le podemos dar toda la atención, como que ahí está toda la información. Sí, ahí está la información de base, la información comunicativa, pero sin embargo, cada célula tiene un cerebro informativo, un cerebro, una central de información, cada célula. Y es bien interesante si tenemos cuántos millones de células, cuántos millones de seres vivos que tenemos en nuestro cuerpo, que entre ellos se están comunicando sin intervenir el cerebro. El cerebro, así es. Entonces, esa comunicación es muy importante. Eso que dices también es bien cierto y va muy en relación a lo que vemos con este tema, que pues lo tenemos que tratar en poco tiempo y tratando de dar lo más concreto posible. Pero si buscamos la información y como bien dices, hacemos una investigación más a fondo, pues sí nos damos cuenta que no nada más captamos con la información que contiene el cerebro, esa es la novedad de estos temas o la explicación que se les da ahora a estos temas. Dice, como no se ha logrado reproducir este fenómeno en un laboratorio para comprobarlo, todavía se duda su existencia. Y fíjate, dudan de la existencia de la telepatía, no de la forma en la cual se ha investigado. Una manera de tratar de comprobar si existía la telepatía era poner a una persona en otra habitación y que alguien acá en otro lugar visualizara algunas tarjetas con algunas figuras. Esas tarjetas son muy conocidas, sobre todo en este medio, en los hablando de la psicología y de la parapsicología. Entonces se le enseñan esas tarjetas que son, por ejemplo, figuras, una estrella, un cuadro, un círculo, y tú ves una tarjeta y la persona que está en la otra habitación tendría que decir qué tarjeta es la que estás viendo. Encontraron que no coincidían, la mayoría de las personas no coincidían, entonces como no coincidieron, ¿qué crees que fue más fácil decir? Ajá. Pues no sabemos si exista la telepatía, en vez de pensar que quizás no era esa la forma más adecuada de poder identificar o medir ese fenómeno. Para la física cuántica las cosas son diferentes. Los físicos reconocidos se refieren a este fenómeno sin cerrar la posibilidad de que exista esa comunicación telepática. Fíjate que tú me hablas de un concepto muy psicológico, pero yo me gusta a mí irme a un concepto más allá de lo psicológico, donde, por ejemplo, yo llamaría comunicación telepática e intracelular. Sí. Ahí no entra mi conocimiento, ahí no entra mi cerebro, ahí no entra mi acción cognitiva, simplemente entra que mis células captan y se comunican con las demás células, todas están en una red, una conexión, una red, llámese Telcel, Movistar, como se llame, está en una red, ¿sí? Y entonces yo me conecto a esa red, pido permiso, con mi constante me lo da, me conecto a su red y hacemos una red intraneuronal y digamos, no solo entre neuronas, no tengo que conectar mis manos, sino también tengo que conectar también mi intención. Y entonces ahí empezamos a buscarle por otro lado, que no es, digamos, que aprendamos a hacer de una manera o de otra. La gente no tiene que aprender a hacer telepatía, Pati.
No. No, nada más tiene que conectarse. O sea, para la telepatía que tú me hablas, yo he visto compañeros terapeutas, maestros de biomagnetismo, que te dicen que te ponen una rueda o no sé qué tanto y tanto y tanto, y distribúyelos y empiezas a atinarle. No, porque eso no es la telepatía que estamos utilizando en biodescodificación y biomagnetismo. Esa no es la telepatía. No. Eso es otra cosa. Hablamos de una telepatía psicológica. Aquí hablamos de una telepatía entre células, por las células y para las células. Que las células te van a decir a mis células, a través de una... No a mi cerebro, No. La célula le va a decir a mis células las áreas que tienen conflicto, las áreas que hay bloqueos energéticos. Eso es para mí este movimiento entre nosotros como terapeutas. ¿Cómo ves? Así es, sí, pues es precisamente iniciar estos conceptos que, como siempre también luego les digo, que empezamos desde lo más básico hasta ya lo más complejo, y es hablar de un tema. La telepatía tiene, por así decirlo, años que se ha estado investigando, y sin embargo se ha dejado así como que a un lado, porque no se ha encontrado precisamente cómo interpretarla y cómo cuantificarla, que es lo que busca la ciencia. Científicos. Mira, para la física cuántica las cosas son diferentes, es lo que estamos hablando. Sí. Físicos reconocidos se refieren a este fenómeno sin cerrar la posibilidad de que exista la comunicación telepática. Eso es. ¿Y por qué vamos a dudar de que exista si la capacidad de nuestro cerebro es, pero infinita? No es podríamos, inmensa. Al contrario, creo yo que efectivamente no la podemos cuantificar, porque vemos que simplemente se da, y que desconozcamos todas esas funciones de nuestro cerebro y las posibilidades que tiene, como te digo, no quiere decir que por eso voy a descalificar la telepatía. Que nos podemos comunicar, por supuesto, no necesitamos, ahora porque esa es la vida moderna y necesitamos un celular en las manos para hablarnos, pero ¿qué harían los antepasados? ¿Cómo se comunicaban los egipcios? Yo siempre me he preguntado cómo es que hubo esa comunicación entre los egipcios que hacían pirámides y los aztecas o los mayas que hicieron pirámides también. Claro. ¿Cómo se mandaron los planos o cómo se mandaron esa información? Pues ¿sabes cómo? A través de la telepatía. De esas sensaciones. Y fíjate, claro que ahora tenemos a quien nos dé una explicación de ese fenómeno. Y lo que hacemos, por ejemplo, en el testeo, los que responden es un traductor de un sí y un no. Algo te quiero comentar para ti. Esa comunicación telepática entre esas dos partes es una transmisión, pero no a través de lo racional. ¿Qué es lo racional? Las palabras. Sí, y las palabras. No te va a llegar una información. Cuando te comunicas telepáticamente con alguien, no va a decir, me dice que te diga, no es un teléfono. Cuando algo te sucede a tu hijo o a alguien, como que te llega una sensación de algo le pasó, algo tiene, algo, sí. O sea, pero no son palabras, son sensaciones, claro. Son reacciones. Yo recuerdo cuando estábamos en Tuxtla Gutiérrez, que veníamos de un viaje, en el aeropuerto para ir para acá sentí una sensación extraña y ya se bajó. Fue el momento que asaltaron a mi hija, le quitaron el coche, pero como ella estuvo bien, sí, como ya que se relajó mi cuerpo. Sí. Yo no supe exactamente qué sucedió, pero algo sucedió y llegó y me dan la noticia, entonces ya nos tuvimos que mover a hacer los trámites correctos, pero esa sensación no te llega en palabras, porque las palabras son racionales. Decía el doctor House, muy para mí fue alguien muy intenso, que aprendí mucho de él, de su filosofía, que decía, si está bien que hables con Dios, pero si Dios te habla, aguas. ¿Qué estás tomando? ¿Qué estás haciendo? O sea, tú tienes la capacidad de hablar, pero el universo no te va a hablar con palabras. Entonces, con sensaciones, con reacciones de tu cuerpo, es más, cuando estás haciendo una reacción con las manos, dame tu respuesta sí, me va a dar esta, dame mi respuesta no, me va a dar una respuesta diferente. Entonces, es la comunicación, ese diálogo interno con mi cuerpo. Y esto no es telepatía. Claro que es telepatía de la perspectiva de que mis células se están comunicando con mi racionalidad, claro, con mi cuerpo. ¿Sí? Sí, pero se necesita una comunicación interna primero, y luego con toda esa energía, con toda esa comunicación, con establecer esta red,
Entonces, con esa misma es una herramienta para que te conectes con las células, con la energía de otra persona. Bien, vamos a una pausa, amigos. Estamos en Mundo Holístico, en nuestro canal preferido y nuestro programa Biomagnetismo para Todos. Pati, gracias. Vamos a una pausa Muchísimas gracias. y regresamos.